conectando de tu corazón al mío. Hola, hola, muy buenos días. Ya estamos aquí con todos ustedes. ¿Cómo se la están pasando este feliz domingo? Bueno, siendo 25 de septiembre, las 11 de la mañana, ya estamos saludando a nuestra querida audiencia el día de hoy. Ya algunos están descansando en casita. No sé, un saludo muy especial a todos los que les tocó trabajar hoy en domingo, que de repente estamos en una ciudad que no nos permite darnos ciertos lujos, ¿verdad? De descansar los dominguitos. Pero bueno, mientras haya trabajo, estamos bendecidos. Mientras haya salud, también estamos bendecidos. El día de hoy vamos a compartir con ustedes un tema muy especial, además de tener también un invitado especial que nos hablará un poquito más de lo que queremos compartir con toda la comunidad. Aquí en su programa, como siempre, cada domingo, de 11 de la mañana a 12, usted está escuchando Conectando de tu corazón al mío. Por supuesto, con su siempre amiga Silvia Campos y sus invitados. Para ello, no sé, me encantaría seguir comentando. Comentándoles de qué se va a tratar este tema. Y el día de hoy se tratará o trataremos lo que es la prevención en adicciones, sus consecuencias, y también compartiremos algunos lugares de apoyo en los que podemos buscar esa información si la necesita. Es tan importante llevar este tema a voces porque de momento nos podemos mirar, nos podemos ver involucrados en estas situaciones y no sabemos cómo reaccionar o dónde acudir por ayuda. Bueno, pues aquí en su programa Conectando de tu corazón al mío tenemos esa parte en la que podemos hacer un cambio, en la que podemos compartir con usted algunas datos para conocer si es que alguien se adentra, esperemos que no, se adentra en estas adicciones, o bien cómo podemos dar solución a ello. Así es de que el día de hoy también quiero saludar, aparte de que ya saludé a toda mi audiencia, a todos mis seguidores, les quiero invitar a que sigan mi página de Silvia Campos, donde estaremos también compartiendo nuestra información por medio de un link que ustedes ya estarán checando ahí. Estamos al aire ahorita, estamos en vivo y usted puede ir a la página de Silvia Campos y checar el link que dice WCGO 1590 AM. Ahí estaremos compartiendo toda nuestra información el día de hoy. Así es de que muy buenos días, bienvenidos a todos y permítanme saludar a alguien que tengo aquí a la par. Muy buenos días, Sócrates. Hola, ¿qué tal? Hola, ya me escuchó. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás, Silvia? Pues un gusto siempre cada domingo. De repente me invitas y de repente no me invitas. Bueno, hay que darle variedad al público, así es de que de repente te voy a tener aquí compartiendo, de repente compartiendo también, pero en otro aspecto. Bueno. De repente ya estás allá en cámaras, ahí en los botoncitos. Yo soy el comodín, tú eres el todólogo. Sí, tú eres el todólogo de aquí. Así es. Y bueno, estás platicando que habrá un tema bastante interesante, ¿no? ¿Cómo se llama el tema? Claro que sí, fíjate que vamos a compartir con nuestra audiencia prevenciones en adicción. Fíjate que él es un psicólogo de emergencia, Soki. Psicólogo de emergencia, yo no había escuchado esa palabra, psicólogo. Obviamente todo el mundo sabemos lo que es un psicólogo, pero un psicólogo de emergencia no lo había escuchado. Pero voy a introducir esta persona tan especial desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Él está con nosotros y con toda la audiencia de Chicago en vía telefónica. Por supuesto, le vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado especial, Luis Velázquez. Muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, mucho gusto a ti y a tu audiencia y con todo gusto a compartir lo que se pueda en cuestión de combate a las adicciones. Muchísimas gracias, al contrario, es un placer tenerte y compartir toda esta información con la audiencia que sé que va a ser de gran interés. De antemano, muchísimas gracias por brindarnos el conocimiento y el apoyo en este espacio que es para apoyar a toda la comunidad. Ya espero que te sientas en casita desde ya y bueno,
¿Qué te parece si comenzamos? Aunque sí, yo a sus órdenes, ¿eh? Bueno, Se muchísimas. escucha un poco de ruido porque estoy aquí en mi pueblo del Rosario, aquí en Tonalá, en el área metropolitana de Guadalajara, ¿eh? Bueno, pues un saludo hasta allá, hasta tu pueblo del Rosario, en Guadalajara, Jalisco. No conozco, fíjate, no tengo el gusto, pero yo creo que muy pronto pasamos a visitar. Hemos tenido bastantes invitados de la ciudad de Guadalajara y me da muchísimo gusto, aparte de saber que, bueno, que nuestra comunidad hispana hace enlaces desde la Ciudad de México hasta la ciudad de Chicago, compartiendo información de gran interés. Y para ello, Luis, comentaba yo que todo el mundo conocemos lo que es un psicólogo, pero en sí, un psicólogo de emergencia, yo jamás lo había escuchado. Me gustaría que compartieras un poquito más acerca de lo que es un psicólogo de emergencia y en dónde dónde lo implementa y cómo trabaja este psicólogo de emergencia. Sí, mira, un psicólogo de emergencias es un especialista en el estudio de la mente en situación de peligro, de amenaza, ya sea por enfermedades, por accidentes, por traumas, por situaciones como la violencia, el abuso, etcétera. Por todas aquellas situaciones feas de la vida que alteran la mente. Entonces nosotros nos dedicamos a estudiar eso, ese fenómeno, precisamente para saber cómo ayudar a las personas que están en situaciones muy adversas, cómo ayudar a salir lo mejor librado que puedan de ese tipo de situaciones que marcan su vida, que las trauman, que desestabilizan y que ocasionan secuelas muy tóxicas tanto para el afectado como para los cercanos, la familia, los amigos, el trabajo, etcétera. Fíjate que qué importante esa información y bueno, entonces a mi entendimiento eres un psicólogo completo porque llevas todo este tipo de conocimiento y nada menos, fíjate que hace unos meses tuvimos un accidente familiar ahí de repente con una de mis hijas y basándonos a lo que me mencionas, en la forma en que trabajas, tiene mucha importancia el hecho de que de momento en el choque te sientes descontrolado, te sientes desubicado, empiezas a entrar en pánico y yo creo que de momento eso fue lo que pasó y es ahorita que conecto la importancia de la presencia, tú como psicólogo o cualquier otra persona, el hecho de tener esa posibilidad de mantener el control de la persona que se encuentra en esa situación, ¿no? Porque sí es bastante difícil y traumática. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, en un accidente todo se graba en tu mente. Olores, sonidos, sensaciones, visualizaciones, y de alguna manera se quedan impregnadas en el individuo. En ese momento puede estar en shock, en desequilibrio, o puede estar relativamente tranquilo, asimilando la situación o tratando de actuar de la mejor manera posible, pero tarde o temprano le cae de peso lo que vivió o lo que experimentó. Y eso produce algo que llamamos heridas de la psique, heridas mentales, heridas psicológicas. Y como estas no se ven, los médicos no las atienden. Ni el paramédico, ni el médico, ningún especialista en el área de la salud las atiende, las pasan por alto y esa nos cobra factura posteriormente en algunos casos, como depresión, como ansiedad, riesgo suicidio. Incluso eso puede hacer que aumente la tendencia a consumir alguna sustancia para poder relajar. Fíjate que te doy toda la razón, Luis, y hablando de sustancias, nos adentramos en lo que es esta parte de las adicciones. Como adicciones podemos decir que las creamos y también que nos pueden llegar por genética. Sí, definitivamente. Si un chico o chica, o adulto incluso, está en un contexto donde debe pagar membresía a algún grupo consumiendo, es muy fácil que inicie, debute, vaya en el mundo de las sustancias. Puede ser el alcohol, y después del alcohol puede migrar hacia marihuana, por ejemplo, o cocaína, otra dependiendo del grupo.
Entonces el individuo se hace al contexto, se hace a su grupo, y si en ese grupo hay drogas, la probabilidad es muy alta de que el individuo comience a consumir sustancias. Y por la otra parte, por la genética, todos aquellos individuos que son adictos y que tienen descendencia, la probabilidad es muy alta de que sus descendientes nazcan con una predisposición a la sustancia. Entonces tenemos casos clínicos, por ejemplo, de chicos adoptados, en donde los padres adoptivos no consumen ningún tipo de sustancia. Sin embargo, cuando el joven o la joven por primera vez consume, por ejemplo, alcohol, a partir de ese momento nos damos cuenta que es alcohólico. O sea que se manifiesta la predisposición que ya tiene a través de su carga genética. Wow, y esto es muy común, ¿no es así, Luis? Sí, el problema de las adicciones es uno de los número uno a nivel psicosocial. Yo pienso que tanto aquí en México como allá en Estados Unidos y buena parte de lo que es Latinoamérica en general, porque tengo contacto con muchos países, con compañeros míos, y es un problema global, el mundo de las adicciones, por la facilidad en que se consiguen, por la cantidad de personas que las consumen y cómo se crean esos modelajes sociales o esas salidas falsas, porque también hay personas que padecen trastornos mentales y no se dan cuenta y tratan de paliarlos con la sustancia. Sí. Wow, bueno, en este tiempo yo creo que eso está muy dado a la luz, ¿no? Porque se refleja incluso la preocupación de muchos de nosotros, realmente está llevándonos al punto de enfocarnos en los jóvenes. Esto sabemos que las adicciones realmente no seleccionan lo que es el género, las edades, pero los jóvenes están adentrándose más en estas adicciones. ¿Podrías compartirnos, Luis, qué tipo de conductas o qué tenemos en relación a las adicciones en las conductas o cuáles son algunas de ellas? Sí, con gusto. Mira, normalmente todos los padres de familia, hablando de jóvenes, conocemos a nuestros hijos, conocemos el comportamiento normal, cotidiano, rutinario de ellos. Por lo tanto, cualquier cambio que altere esa cotidianidad, esa rutina, ya nos debe prender focos de sospecha. Por ejemplo, cuando el joven se aficiona demasiado a un grupo, el padre de familia ya tiene que tratar de enterarse sobre las conductas, sobre el estilo de vida del grupo al que sus hijos se adhieren, porque si ese grupo ahí es consumidor, pues muy probablemente nuestro hijo también vaya a consumir. Otras conductas que rompan la rutina, el aislamiento, por ejemplo, es muy clásico, de que de repente el joven ya no quiera convivir con la familia, y no quiera convivir nada más con su grupo, o bien se aísle, se aparte de esto, y ahorita con la tecnología, pues eso es sencillísimo, porque prácticamente se la viven pegados al teléfono celular, y ahí muchas veces los padres no sabemos a qué grupos pertenecen, y ahí viene la cadena. Otro tipo de conductas son las conductas, por ejemplo, de nerviosas, ansiosas, por ejemplo, los que consumen cocaína o consumen cristal, comienzan a tener conductas evitativas, evitan mirarnos a los ojos, porque como hay dilatación de pupilas, pues no quieren que los detecte, o enrojecimiento del globo ocular. Okay. También comienzan a tener pequeños lapsus de distractibilidad, de distracción, de falta de concentración, lo que hace que comiencen a tener problemas en la escuela, por ejemplo, que comiencen a bajar las calificaciones o comiencen a fallar en la ejecución de tareas, y también comienzan a segmentar a sus redes sociales, es decir, comienzan a inclinarse más por la red social adicta, y la red social sana la van segmentando, la van discriminando. Okay. Ya en casos más agudos, definitivamente el comportamiento es raro, es extraño, ya comienzan a tener ideaciones raras. Por ejemplo, en el consumo de la cocaína o del cristal, comienzan a tener ideas paranoicas de conspiración, que le están haciendo mal, que están pensando mal de ellos,
hay una alta irritabilidad, una baja, aparte de la baja concentración, una baja tolerancia a la frustración. Entonces ahí el padre de familia les cuestiona, les comenta algo y de inmediato explotan, se molestan y se evaden, se van. Y con el pretexto del enojo, pues los padres de familia ya no lo mueven. Claro. Pero ya los papás deben contrastar ahí ese tipo de conducta en relación a la conducta anterior, la conducta saludable, por decirlo así, que ellos observaban en sus hijos. Y esos ya son focos rojos de atención. Wow, bueno, muy importante esto. Hablando acerca de lo que es las conductas, como padres mencionabas que de repente, pues sí, no se les puede decir nada porque el enojo y uno evade seguirlos enfrentando, por así decirlo, no enfrentando de la forma agresiva, sino que de repente ellos no quieren dar explicación. ¿Y cómo crees, o a tu conocimiento, cuál sería lo más práctico de que los padres pudieran hacer ese enfrentamiento con ellos para que no lo tomen de esta forma y se pueda llegar a un diálogo en ese momento? ¿Consideras que sea prudente? Sí, mira, en el fenómeno, o sea, bien estudiado, nosotros nos damos cuenta de lo siguiente. Cuando el padre de familia se da cuenta del problema, van a recurrir generalmente a 4 tipos de reacciones. Una, con algo que llamamos sencillamente el sermón, ¿no? Comienzan a hablar sobre su hijo, a recordarle sus valores, a recordarle los por los contras, etcétera, y se alargan los discursos muy extensos. No se dan cuenta el padre de familia, pero su hijo, ante la primera señal de un sermón de parte de Dios, ya se cerró, ya se bloqueó su mente, y por más que le digan ya no escuchan. Otros padres recurren al regaño, a la crítica, que es lo más común de repente, ¿verdad? Al castigo. Y esto es lo que hay normalmente, es lo que hacen los padres de familia. Ahí, desde el primer momento, para mí la recomendación es de que desde el primer momento que encontramos bolsitas raras con sustancias raras en las habitaciones, porque hay que revisar, o si tienen portafolios o mochilas, revisar muy bien en esto. Y ante la primera sospecha, ya consultar a un especialista. Sí, claro, gracias. Porque con los chicos hay que negociar, hay que conciliar, hay que mediar. Y fíjate que es lo que menos hacemos nosotros como padres, porque regularmente es como lo mencionas, tenemos esa molestia, tenemos ese enojo, y ¿qué es lo que hacemos? Empezamos a reaccionar enojados, con reclamos, en vez de tomar la expectativa, bueno, vamos a encontrar la solución de momento, y sentarte a preguntarle al chico o a la chica lo más conveniente, ¿no? A ver qué es lo que está pasando, cuál es la razón por la que estás haciendo todo esto. Aunque de momento podemos considerar que no nos van a decir las cosas tal y cual son. Yo creo que es la parte primordial en la que tenemos que trabajar. Antes que continuemos, Luis, me gustaría preguntarte respecto a los efectos que causa las adicciones en el punto de salud físico y en el punto de salud mental. Sí, mira, en el aspecto físico, la sustancia, el cerebro produce cierto tipo de sustancias que nos provee de bienestar, nos hace sentir bien, de manera natural, ¿no? Sacar 10 en un examen, ganar un concurso, que alguien nos aplauda algo correcto que hicimos, genera ciertas sustancias como las dopaminas, que nos hacen sentir placer en el cerebro. Aquí esas sustancias que se producen tienen receptores naturales, neurales, en nuestro encéfalo, y el problema es que la sustancia hace que la sensación de placer se multiplique y sin ningún tipo de logro por parte del individuo. O sea, el cerebro de inmediato tiene receptores naturales para la sustancia,
y estas activan las áreas del placer del cerebro, llevando al individuo a experimentar, me voy a echar un poquito fuerte, pero placeres superiores a lo que puede ser un orgasmo, por ejemplo. Entonces genera en cierto tipo de individuos que son muy susceptibles sensaciones que quieren volver a repetir. Entonces, aludiendo a esto, y un consejo a los padres de familia, como decimos aquí en México, agarrar el toro por los cuernos y preguntarle al hijo o a la hija si cuando consumió le gustó mucho, que sea honesto, porque en la medida que experimentó placer y gusto, eso nos da el potencial de riesgo de que el joven se haya adicto, aunque apenas comience el consumo. El cerebro es el que esclaviza al individuo, por eso se le toma la adicción como una enfermedad. Claro. Que va a provocar un trastorno de la mente. Me pasa al siguiente punto, porque para la mente va a causar lo que se llama dependencia. Entonces la persona que tiene vacíos existenciales, que tiene propensión a la depresión, a la ansiedad, que cursa con problemáticas existenciales no resueltas, va a ser muy, muy susceptible a los efectos placenteros de la sustancia. Es decir, si yo vivo una vida de displacer, de disconfort, de estrés, de malestar, etcétera, y de repente consumo algo que me provoca un gran placer y que hace que se me olvide lo demás, entonces es muy probable que quisiera repetir consciente o inconscientemente la experiencia aún y a expensas de saber que es algo tóxico. Excelente información. El cerebro esclaviza al individuo pidiendo la sustancia. Excelente información que estamos compartiendo, bueno, que nos estás compartiendo, Luis, a toda la audiencia. ¿Me permites y seguimos con este tema interesante después de unos comerciales, de un corte comercial? O vámonos con un poco de música. Acompáñame a escuchar esto, Luis. Ya regresamos. Nosotros continuamos aquí saludándolo desde el programa Conectando de tu Corazón al Mío. Hoy en el Feliz Domingo. Oiga, disfrute de este domingo si usted no sabe qué hacer. Bueno, váyase a la página de Silvia Campos en las redes sociales y escúchenos esta hora que estamos teniendo una información mega importante. Estamos hablando un poquito de las adicciones. Las adicciones, lo importante es que podemos compartir información y también podemos realmente hablar, claro, de la preocupación que están dentro de nuestros adolescentes. Y para ello, pues continuamos con nuestro invitado especial, quien nos está dando una información muy relevante para todos sobre este tema. Desde Guadalajara, Jalisco, continuamos con nuestro invitado especial, Luis Velázquez. Él es psicólogo de emergencia. Nos habíamos quedado antes de irnos a ese corte musical con algo que mencionabas, Luis, en cuestión a los padres tenemos que tomar el toro por los cuernos, como se dice en México. Pero de momento, Luis, estamos en un país donde no nos favorece, y lo digo personalmente, no nos favorece mucho las leyes aquí en Estados Unidos, porque de momento creo que esa también es parte donde los jóvenes o muchísimos de ellos se adentran con la facilidad de, ¿qué puedo decir?, que autoriza el Estado, porque de momento hay jovencitos o niñitos de una corta edad que de momento les quieres poner el alto, quieres poner a armarles esa conducta de firmeza, y de momento te dicen, ¿sabes qué? Si me regañas, si me pegas, le voy a hablar a la policía. Eso es lamentable aquí en este país, y lo vuelvo y lo repito, esto es una opinión personal, pero ya que lo mencionas, en México pues sabemos que las cosas son muy diferentes, ¿no, Luis? Son totalmente diferentes y eso hace que las estrategias cambien. Ya habíamos tomado en cuenta, fíjate, por el contacto que tenemos con países del extranjero, sobre qué procedimientos o estrategias deberían emplearse en el caso como el que tú dices, ¿no? De que la ley sea diferente y sea un poco en extremo aparente más cuidadosa del menor. Ahí
lo que hemos nosotros propuesto es si ya sabemos que vamos a enfrentar el problema es que tarde o temprano a nuestros hijos, me voy a poner en el contexto de ustedes, les van a ofrecer droga. La probabilidad es un 90% de que les ofrezcan droga y antes de los 12 años por primera vez. Wow, es una muy corta edad. Sí, a muy corta edad. Aquí en México estamos entre los 12 y 15 años cuando les van a ofrecer droga. O sea, eso es de cajón prácticamente, como decimos aquí. Entonces, si es algo prácticamente inevitable por el padre de familia, nuestra estrategia es entonces desde la primera etapa escolar del alumno, ya se comienzan a establecer programas de psicoeducación para lo que es no tanto nada más el combate a la adicción, sino a la prevención de todas aquellas problemáticas de tipo social, psicológico, que nos van a afectar, como la violencia, como la existencia de trastornos, como la probabilidad de abusos, etcétera. Y aquí, por ejemplo, tenemos un programa que se conoce o le llamamos nosotros como 7 acciones psicológicas para ayudar a un amigo. Y ese es un programa para niños, en el cual se descubre en los pequeños los valores como el altruismo, como la ayuda, el compañerismo, etcétera, porque nos dimos cuenta que los primeros que detectan los problemas son los propios niños. Cuando otro niño tiene alguna situación que le está causando ruido o le está causando tristeza o enojo, etcétera. Entonces, perdón, se va a escuchar las campanas del templo. Bueno, estamos en domingo, recuerden claro, que... y sabes, perdón que adelante, te interrumpa. adelante. Sabes que ahorita me mandó Luis una foto y justamente está allá en su pueblo, ¿qué dijo? Tonalá, Tlaquepaque, Sí. Y está justamente afuera de una iglesia. Desde ahí nos está contestando. Bueno, como sabes, todos los domingos en México son estrictamente familiares. Oh, claro que sí. Y los domingos pues son de un menudito en la plaza. Con hartas tortillas. Con hartas tortillas, exactamente. Bueno, y de... Claro. Ya es la primera llamada de misa de las 12, Luis. Y de repente nos recuerda que es domingo familiar, además de que, oiga, acérquese también. Fíjate que dentro de lo que estamos tocando este tema, también cabe el mencionar que de momento conectarnos con esa parte, ¿qué pudiera yo decir? Espiritual, ¿puede ayudarnos en algún aspecto, Luis? Sí, por supuesto. Mira, para el combate integral, te digo, a los pequeños se les enseña que para el aspecto de salud tenemos 4 pilares que soportan a la salud. Un pilar es la parte médica, otro pilar es la parte psicológica, otro pilar importante es la parte espiritual y el otro pilar es la red social. Si estos 4 pilares están sólidos, podemos combatir con todo, con los presentes. Red social que aporte, que ayude, que esté educada, la parte espiritual de los valores y las creencias, que ese soporte realmente emocional del individuo, la parte psicológica que nos hace corregir la manera de pensar, y la parte médica que cuando ya tenemos la afectación, bueno, pues es quien ayuda al mantenimiento del cuerpo. Son 4 aspectos, y el espiritual para mí siempre lo manejo sin exageraciones, pero como algo muy fundamental que se tiene que inculcar desde pequeño. Lo espiritual no nada más es lo religioso, lo espiritual también son los valores. Fíjate que lo mencionas, y una parte muy importante que de momento también acá en Estados Unidos considero que si no tenemos los padres esa parte fija, creo que se nos ha perdido también la línea espiritual, donde de momento se escucha cruel, se escucha duro, pero no llevamos esa guía como de momento se hace en México. De repente aquí, por lo que es las actividades de labor, y trabajamos de muy distinta forma de México a Estados Unidos, y pues bueno, se van perdiendo ciertas tradiciones, ciertas costumbres,
y dentro de ellas pues cabe mencionar que también la parte espiritual. Yo creo que esto también debería de ser un fuerte que tengamos muy arraigado para que efectivamente el hecho de estar conectados con esa parte espiritual, de seguir teniendo el temor, nos va a limitar un poco, adentrarnos en todas estas adicciones, creo yo. Y en esta forma, pues podríase mencionarlo que tanto adultos como adolescentes, ¿no, Luis? Sí, a los pequeños, a las nuevas generaciones de padres, desde pequeños tienen que cimentar muy bien sus valores y su sistema de creencias. Yo te voy a confesar algo, yo he trabajado mucho tiempo en urgencias médicas y en urgencias médicas, bajo una situación muy delicada en una familia, no conozco ateos, no hay ni uno solo. Ajá. Y ahí es donde ya toman en cuenta la importancia de cubrir ese gran vacío que hay cuando no tenemos un sistema de creencias que nos den soporte de tipo emocional, independientemente de la creencia del individuo, pero eso aporta fortaleza a la mente. Y en un momento de enfermedad grave o de trastorno grave, lo que intentamos nosotros es fortalecer al máximo esa área, ¿sí?, de la mente humana. Todo es mente, todo lo que tú veas a tu alrededor es mente, es producto de la mente humana. Pero vivimos en un mundo muy mecánico, muy materialista, que no toma en cuenta el aspecto emocional o psicológico, lo soslaya, y más en las áreas médicas. Claro. De tal manera que los pasan por alto. Entonces, muchas veces, por ejemplo, una crítica constructiva, cuando tenemos un problema físico, pues acudimos de inmediato al médico. No nos importa la parte psicológica. Se cree que con trabajar la parte médica física ya podemos superar lo emocional. Y eso es un error grandísimo, y por eso los porcentajes de personas deprimidas, de personas con ansiedad o personas que somatizan sus problemas es grandísimo, y eso es el alimento principal del mundo de las adicciones. Claro, fíjate que tienes mucha... Adelante, Luis. Sí, estamos hablando de un problema que tiene múltiples raíces, y cada una de estas hay que irlas cortando. Entonces, ¿consideras que es de suma importancia trabajar, bueno, todo es importante, pero es de suma importancia trabajar desde el ámbito psicológico para poder sanar o hacer una secuencia de sanación exterior? Sí, mira, por ejemplo, yo tengo la oportunidad de asesorar centros de rehabilitación en adicciones. Entonces yo atiendo los casos ya muy agudos, donde incluso ya está afectado el cerebro del individuo, y donde tenemos que tener estrategias, herramientas extraordinarias psicológicas, porque mi herramienta es la palabra, sí. para poder sacar a esa mente enferma, trastornada, de ese infierno en el que se encuentra. Literalmente es un infierno. Y déjame decirte otra cosa, me voy a escuchar un poquito esotérico, un poco religioso. Adelante. El infierno, si existe el demonio, está en la mente del individuo que consume droga, porque la sustancia, déjame decirte que abre espacios de la mente que no conocemos, que son muy oscuros, muy oscuros. La droga puede hacer que salga lo peor del individuo, el animal salvaje, el ser instintivo que no tiene moral, no tiene reglas, no tiene respeto a nada bajo el estado de consumo, cuando tienen la sustancia encima. Por eso hacen barbaridad y media. Cuando un individuo está por drogado, es otro. Eso es a lo que le llamamos, perdón Luis, la interrupción, ¿eso es a lo que le llamamos las drogas perturbadoras? ¿O las alucinógenas? Sí, no nada más las alucinógenas, no, toda sustancia hace que salga en ti a otra parte de tu personalidad reprimida, contenida, y esta es como una llave que saca a mi yo oscuro. Decía Carl Jung, saca tu sombra, y esa sombra puede ser agresiva, violenta, extrema, o puede ser depresiva,
o puede ser ansiosa, una de esas tres vertientes del individuo. Entonces yo cuando atiendo a un adicto debo saber si su oscuro es agresivo, violento, porque cuando está drogado voy a tomar yo medidas preventivas para poder incluso acercarme a ofrecer ayuda, porque bajo el estado de consumo, bajo el estado de la sustancia, deja de ser tu hijo, deja de ser tu esposo, deja de ser tu padre, estás hablando con otro individuo que tú no conoces y que tienes que aprender a lidiar con él. Por eso es la necesidad de experto en el manejo de la adicción, porque cuando el individuo ya bajó el efecto de la sustancia, vuelve a ser el individuo. Es como si durante la sustancia te posee un ente demoníaco extremo, y cuando ya baja el consumo, se retrae y ya nuevamente vuelve nuestro hijo, vuelve nuestro padre, vuelve nuestro familiar, pero ya ahora se ve que tiene que pagar las consecuencias de lo que su ente hizo. Claro. Y eso es un conflicto brutal, que a eso yo le llamo infierno mental. Y me imagino que, hablando de infiernos, me imagino que tanto lo vive la persona que tiene la adicción como la familia, porque en este caso es difícil comprender de qué manera podemos ayudarlos, de qué manera podemos apoyarlos. Tú, con tu experiencia, ¿qué es lo que recomendarías a un familiar que realmente que tiene un miembro con esta situación, un miembro de familia, un vecino que de momento también puede ser una situación problemática? ¿Qué recomiendas que puedan hacer? No sé, integrarse a un programa de psicología, coméntanos. Sí, mira, el ser humano es un ser gregario, o sea, nos unimos a otros. La evolución solamente se da en base a la cooperación. La supervivencia de nosotros ha dado porque somos cooperativos, cooperamos entre nosotros, nos unimos, nos organizamos para enfrentar las problemáticas. Debería haber grupos de padres de familia que, aunque sus hijos no sean adictos, sí ingresaran a programas psicoeducativos de prevención de la adicción. Aquí va a haber también polémica, porque no es fácil encontrar expertos en este terreno. No cualquier psicólogo va a ser experto en el tratamiento y manejo del paciente adicto, o cualquier trabajador social, e incluso, aunque sean académicos, déjame decir que, caray, una crítica constructiva para mis colegas, la verdadera expertise se adquiere aquí en campo. Wow. ¿Sí? Cuando ya tienes la experiencia, el encuentro, con no un caso ni dos, sino con cientos o quizás miles de casos de los diferentes fenómenos. Y cuando mis colegas se abren a otras corrientes o a otros sistemas educativos, sí, que sean más veraces, más realistas al problema, porque allí tengo muchos colegas que egresan de las universidades, aún con posgrados, sobre el mundo de las adicciones, y sí saben mucho de las adicciones, pero una cosa es que sepa yo mucho de adicciones, y otra cosa que yo sepa intervenir. O sea, necesitamos interventores expertos. Sí. Necesitamos instructores expertos para los padres de familia, no tanto personas que nos transmitan lo que ellos leyeron o lo que ellos estudiaron, sino que nos transmitan la experiencia viva de la realidad palpable del fenómeno. Claro, estamos con esta información súper importante, Luis. Vamos a seguir compartiendo más adelante con la audiencia, por lo cual les pido que compartan esta información en redes sociales a todos los que estén conectados en este momento. Si te parece, nos acompañas a un corte musical y regresamos con más de esta información. Conectado de tu corazón al mío. ¿Sabía usted que el ser humano inconscientemente parpadea? Y que se ha comprobado que las mujeres parpadean más veces que los hombres. Seguimos compartiendo, Soki, seguimos compartiendo la información. Coméntame, ¿qué te parece la información que estamos compartiendo aquí? Quien nos está compartiendo este excelente psicólogo ubicado en la ciudad
de Guadalajara, México. Así es, bueno, está en mi ciudad preferida, la ciudad que vio nacer a uno de los hijos más guapos de Doña Chuy, así que cómo no voy a estar orgulloso de mi ciudad y por supuesto como su gente, ¿no? En este caso, bueno, Luis, que es un conocido de hace muchos años, empezó siendo mi psicólogo y ahora pues somos buenos amigos, ¿no? Bueno, ya están ahí compartiendo el saludo y recordando que se comían esas tortas ahogadas, dice usted, Soki. Las tortas ahogadas, el menudo con hartas Tortillas. Bueno, eso es muy rico, ¿no? Pero bueno, ahí está tu invitado para que siga sacándole el jugo que se necesita y la información pues más necesaria para un público que realmente necesita esta información. Por supuesto, y además permíteme compartir que este tema es tan extenso que no va a ser la primera ni la última vez que lo vamos a tener en el programa porque hay muchísimo para compartir. Así es de que, bueno, pues continuamos con esta información. Oiga, ¿qué le rechina, Soki? Pues las rodillas, señora, las rodillas son las que me están rechinando aquí. Bueno, aquí también se vale un poquito de diversión, de distracción para nuestra gente. ¿Y qué te parece, Luis? ¿Cómo te sientes en esta charla? ¿Luis? Así ya escucho. Ah, perfecto. Bueno, te comentaba que cómo te sientes, cómo te estás sintiendo en la charla. De repente, ya sabes, compartimos la información importante, pero dentro de ello, pues también el positivismo y la actitud, ¿no? Sí, bueno, hablando de esto y compartiendo, pues para mí siempre ha sido grato ayudar a la gente. Sí, ya 19 años en este rubro, pues he tenido la oportunidad de contacto con miles y miles de personas y la verdad a mí me levanta mucho la moral cuando se acercan a pedir ayuda, porque sé que ya comienzan a solucionar sus problemas. Claro. Cuéntame un poquito de la actitud, ¿cómo trabaja en estas situaciones? ¿Cómo trabaja una actitud positiva, Luis? Tanto en las familias como de repente sabemos que la persona que tiene la adicción no acepta mucho esa parte, porque ya lo has dicho tú, de repente salen demonios que no saben cómo lidiar con ellos, pero ¿de qué forma apoya o ayuda una actitud positiva dentro de la familia? Sí, con ellos, con la familia, esa parte, digamos, yo hago la separación entre el paciente adicto y la familia. Con la familia tengo que trabajar mucho la psicoeducación, vamos a aprender la realidad del problema. Que, por ejemplo, que la realidad no se soluciona con buenas intenciones, sino con correctas acciones. Muy bien. Que nosotros podemos tener creencias que en realidad, lejos de ayudar, hacen más difícil la situación, como la confrontación, la amenaza, el castigo, porque la misma familia esté desorganizada y desunida para enfrentar el problema del individuo. Primero hay que educarlos a ellos muy bien en relación al, me voy a permitir hablar como si estuviéramos en guerra, ¿no? Hay que conocer al enemigo. Claro. Y al conocerlo, entonces ya lo podemos enfrentar. Yo trato de investigar qué fortalezas tiene, cómo está su calidad de cohesión, de unión, de organización de la familia, las dudas que puedan tener al respecto, el conocimiento de las sustancias, los efectos, el conocimiento de que abren partes oscuras de la personalidad del individuo, que el individuo ya no esté, puede ser otro cuando está bajo el influjo de la sustancia, es educarlas con un principio de realidad y después hacer estrategias. Estrategias, bueno, acá pueden ser incluso muy fuertes, como el hecho de conducir al familiar a un centro de rehabilitación, aun cuando no esté de acuerdo. Claro. Entonces, en sí es de suma importancia que las dos partes se involucren, tanto el afectado como la familia, para que esto pueda tener para que pueda surgir algo mucho más rápido y positivo.
Es tremenda información, Luis, de verdad. Nosotros me encantaría extender el programa mucho, mucho más, porque lo comento, este es un tema que se expande, que necesitamos conocer más a fondo, necesitamos adentrarnos y sacarlo a voces, sacarlo a luz para, de cierta forma, para conocer más la información, para llevar todo ese control en una situación que se vaya presentando, que esperemos que no, porque es la idea de compartir esta información para evitar, para mostrar todos los riesgos, todo lo que puede suceder y que no se adentren en esto. Una de las formas que me gustaría que compartieras ya para despedirte y agradecerte la participación con todo nuestro público en este programa, ¿de qué es lo que tú nos sugieres o qué es lo que nos aconsejas tanto a padres como a adolescentes para prevenir todo esto? Sí, en la prevención, en la medida de que les sea posible, los padres tienen que trabajar por la cohesión, la unión de la familia, o bien tienen que poner más énfasis en los valores que se tiene. Obviamente aquí en México somos más tradicionales, ¿no? La familia se vive en un contexto con un sistema de creencias diferentes, ¿no? Por ejemplo, ustedes nos acaban de escuchar aquí en la vida de aquí del pueblo del Rosario, pues sí tenemos otro tipo de organización familiar, de hábitos. Claro. Pero sí, lo que yo les diría a los padres de familia de allá, ¿sí?, es que traten de recordar su raíz de valor que tienen desde acá, o lo que tenemos nosotros. Porque hoy como nunca les puedo decir que la unión es la que hace la fuerza. Entonces, que hablen con otros padres de familia, que se organicen, que aunque no tengan el problema, trataran de informarse, porque los que no lo tengan, en algún momento lo pueden tener. Así es. Escuchar, por ejemplo, programas como este, que la verdad tenemos nosotros muy pocas oportunidades de hablar al público de este tipo de situaciones. Generalmente lo hacemos en foros cerrados. Claro. Luis, se nos acorta el tiempo. Quiero agradecerte la participación muy, muy, muy importante y espero que en una próxima vez, hay mucho que quedó al aire, como algo de lo que ya también tengo el conocimiento que tienes por ahí un escrito. Me gustaría que en otro momento nos acompañaras y con más calma hablar un poquito de ese libro que también tienes por publicar ya, pero ya está escrito. Entonces hablaremos de ello. De antemano quiero agradecerte y nos despedimos. Soki, por favor. Así es, bueno, muchísimas gracias Luis. Comentaba hace unos minutos, primero fue mi psicólogo de cabecera, lo sigue siendo y ahora es mi amigo. Muchísimas gracias por participar y bueno, nos vemos el próximo domingo, Silvia. Por supuesto, así es de que gracias una vez más, Luis, y nosotros le damos pase a nuestro siguiente compañero. Gracias por estar escuchándonos aquí a través de la 1590 AM, al señor Javier González de La Gonzalera en su programa Canciones y Recuerdos. Como siempre, les despide Silvia Campos. Besos, abrazos y mil bendiciones para que le vaya bonito.